que iba a hacer el grupo que va a escuchar y va a debatir y vamos a sacar conclusiones. Entonces hay dos grandes grupos en la dinámica, uno que expone y otro que escucha y debate, realiza consultas diversas, ¿sí? Entonces, bueno, el primer punto del día de hoy es resolver la tarea con la que nos quedamos, que fue el video puesto por John Rodríguez, que en este minuto no sé si se encuentra conectado, todavía no ha llegado, está trabajando. John Rodríguez nos dice, para los que no saben, pues es el que le dicen el capitán. Entonces, bueno, él propuso un video, sí, que era acerca de la séptima papeleta. El video es un poco largo, de 2 horas, pero hay otros videos que también llegan a conclusiones. ¿Listo? Entonces, ese será el primer tema de hoy. Lo segundo, la historia de los derechos humanos en breve resumen. Tercero, un inicio de la mirada de los derechos humanos hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Cuarto, una mirada de los derechos humanos desde las convenciones de la Convención de Ginebra. Quinto, un análisis de la situación Chile versus Colombia. Sexto, los tipos de derechos en función de las generaciones de derechos que hay. Séptimo, definición de lo que es dialéctica. Octavo, la mirada firme de los derechos fundamentales de la Constitución. Y noveno, conclusiones. Como 10º punto, poner a disposición que vamos a ver el capítulo 2 de la Constitución para la siguiente clase. Entonces, hay algunas personas que me alzan la mano, cielo. Como es una clase y son tantos puntos, la idea es que si van a intervenir, pues lo mismo, que lo hagamos como en 2 minutos y ya, listo. Cielo, dale, habla y para ello, por favor, silencien los micrófonos, chicos. Gracias. No, es que solo tenía una inquietud porque el temario que escucho ahorita es súper amplio. La vez pasada habíamos quedado de mirarlo más en clave constitucional, pero no, era una inquietud, supongo que es que van a encuadrar todos esos temas que planteas en el preámbulo, en el título 1. Exacto, sí, cielo. Es súper amplio. Es en conclusión leer el preámbulo, sacar las conclusiones de allí y ver los derechos. Pero todo esto, pues, las personas que nos reunimos a formar los puntos, creímos necesario ver estos puntos adicionales, pero son no más de 5 minutos cada uno. ¿Listo? Empezamos entonces por la tarea que teníamos de ver el video de la séptima papeleta. John no ha llegado, pero quien desee participar en este momento en función del video que tuvimos como tarea, bienvenido a las conclusiones que puedo sacar del video. ¿Alguien quiere participar? ¿No hicieron la tarea? ¿No? No me lo vas a creer, pero es que estuve vendiendo comida todo el fin de semana. ¿Vos crees? Bueno, para los que no se vieron el video, lo recomiendo. Es largo, pero pues no necesita ser visto. Lo pueden tomar como un audiolibro. ¿Listo? Pero hay muchas conclusiones, de él, ¿sí? Me alza la mano Patti Osbail, no sé, Patios, dale. Buenas noches a todos. Hola. Pues yo no vi exactamente ese video porque como usted dice, pues es un poquito largo. Vi otra versión más corta en YouTube y pues bueno, pues en resumen vendría siendo como ese movimiento de la séptima papeleta. Fue un movimiento pues universitario, pues que empezó con unas universidades de Bogotá, creo que era la Javeriana y la del Rosario, si estoy mal, me corrigen por favor. Y pues eso fue al finales de los años 80, 90, pues cuando Colombia estaba en esa crisis de la violencia contra las
guerrillas marxistas y encima de eso lo del narcotráfico. Entonces, pues unos estudiantes se plantearon la necesidad de iniciar un proceso de una asamblea constituyente, pues teniendo presente que nuestra anterior constitución era de 1886, que pues ya, pues, obviamente como cada siglo o cada generación tiene valores, principios diferentes y lo que tal vez era bueno o era normalmente aceptado en 1886, pues en 1991 ya era totalmente diferente. Y pues bueno, resumen, los muchachos estaban planteando pues que se hiciera una asamblea constituyente, plantearon meter una papeleta, por así decirlo, ilegal o no oficial. Después el gobierno, pues ante la presión de la gente, de cierta forma como que las validó y se inició más adelante un proceso constituyente durante la presidencia de César Gaviria. Y ya. Listo, gracias por tu aporte. Cielo. Sí, hola. Cielo. Sí. Yo vi el video, confieso, no lo vi todo, pero no sé si mientras llega yo o de pronto más allá de las personas que hayan visto el video, como veo que no hicimos así la tarea tan juiciosamente, nos podemos dar unos 5 minutos para que, digamos que como este camino es un poco entender todo el tema de la Constitución, sí un poco podemos expresar qué significa para nosotros la Constitución, ¿sí? Que es como el punto de partida, porque es como algo tan cercano, siempre hablamos de la Constitución del 91, todos coincidimos en que estamos interesados en entender y aprender algo más, pero creo que pedagógicamente sería interesante como, bueno, ¿y qué es para nosotros? Para algunos simplemente no, pues no tengo ni idea, dicen que es muy importante o es una ley. Me parece que sería interesante como, mientras llega John y nos cuenta un poco más del video, como darnos unos minutos para explorar qué entiende cada uno por Constitución. Me parece que podría ser un poco Sí, interesante. efectivamente, Cielo. Bueno, la idea de este pequeño approach del video es generar esa conversación. Esto es lo que llamamos al debate. Entonces, eso es justamente qué significa para ti esa constitución, ¿sí? Es una muy buena pregunta, creo yo, que qué significa para cada uno de nosotros la constitución. Damos la palabra a Cami. Y creo que ya se conectó Capi, ¿ya está por ahí, Capi? ¿No? Bueno, entonces me parece importante lo que dice Cielo, es en vía de que este es un espacio de construcción mutua, es un espacio de colectivización de los saberes que cada uno tiene desde las construcciones históricas que poseamos. La invitación de Jeffrey es súper importante y es, hombre, todos tenemos un bagaje cultural y en este momento tenemos un proceso de construcción en Colombia, un levantamiento como nunca antes se ha visto en la historia reciente y pues construyámonos a partir de temas. Sobre yo podría hablar un poco sobre sobre la séptima papeleta. La séptima papeleta, como lo dijo el compañero, fue precisamente, fue en Bogotá, se centralizó un llamado desde las universidades privadas y también desde la Universidad Nacional, pero respondió sobre todo a un contexto histórico de comienzos de los 90 en los cuales había un asesinato sistemático de líderes sociales como el que se vive ahora en el país. De hecho, es muy curioso porque ahorita cuando se plantea nuevamente la constituyente, tenemos como un parangón ahí con lo que pasaba a inicios de los 90, y es que a inicios de los 90 había un asesinato de líderes sociales por todo el país, pero también teníamos un proceso de profundización del narcotráfico en la sociedad civil. Quiere decir que en comienzo de los años 90 el narcotráfico ya permeaba todas las estructuras sociales. El narcotráfico pagaba pagaba paralelamente la nómina de funcionarios en el Congreso, en el Senado y en la policía. Era un Estado que estaba totalmente en función del narcotráfico. Digamos que el anterior presidente había sido elegido con dinero del narcotráfico, eso hay que decirlo. El cartel de Cali, digamos que fue fundamental en ese proceso. Y en el 91, y aquí yo podría adelantarme a lo que iba a hablar más adelante, y es que en el 91 surgen desde las facultades de Derecho
como una necesidad, cuando muere, cuando asesinan, empiezan a asesinar a líderes del M-19 o un proceso fallido que hubo con las FARC, las diferentes facultades de derecho empezaron a pensarse qué hacemos nosotros que estudiamos el derecho, que supuestamente tenemos un conocimiento de las normas y de la Carta Magna, que es la Constitución, que es el contrato social que tenemos en términos de Rousseau, pues tenemos que hacer algo. Y lo que dicen las facultades es, pues bueno, cambiamos el contrato social, pensémonos en la Constitución. Si yo en esa carreta, si alguien quiere opinar dentro de esa carreta, hágale, métese y construimos juntos, ¿listo? Para que no me alargue tanto. Pero, y ahí quiero decir que el movimiento de la séptima papeleta nos da, le da poder popular a la gente. La séptima papeleta no fue algo como legal, no fue algo reconocido por el Estado, sino fue un movimiento popular para que la gente colocara un papel adicional en la urna y dijera que quería un referendo o un proceso constitucional para elegir una nueva constitución. Pero algo más importante que eso en el contexto es que con este movimiento, por primera vez en la historia, se crea, por ejemplo, se unen los partidos políticos, en ese momento el liberal, el conservador y algo nuevo, un representante de los procesos revolucionarios que están desarrollando en ese momento, que es el M-19. En ese sentido se encontraba Navarro Wolf, Horacio Serva por los liberales y Álvaro Gómez por los conservadores. Y creo que fue en el siglo XX, fue la primera vez que se sentaron tres vertientes en una mesa. Hay una foto histórica, seguramente muchos de nosotros no habíamos nacido, éramos niños, que se sentaban a discutir, a dialogar. Digamos que veníamos de unas masacres y de una división entre liberales y conservadores, y por primera vez se sientan a cambiar un contrato social. Y todo eso lo genera eso. Hay otro punto importante ahí también que podemos señalar, y es que con el proceso de la constituyente, tres guerrillas entran a hacer procesos de paz. Alguien que por favor le envíe el link a Cata de la reunión. Y es el M-19, el Quintín-Lame, el PRT, y hay una guerrilla también en el sur del país, que ahora no recuerdo. El EPL. El EPL. Eran cuatro. Bueno, pero sí, eran cuatro. El EPL está, el EPL está en el norte. Bueno, yo lo envío. Y con la cuchara era Quintín-Lame, EPL y también el PRT. Fueron tres. Y el M-19. Quintín-Lame, y el EPL. Y el EPL, sí. Y esto, o sea, este proceso, la entrada de estas guerrillas al escenario político genera de alguna manera una expansión en la democracia, o en la mal llamada democracia colombiana, porque ellos entran a tener participación política, se crean otras organizaciones, se crean nuevos partidos políticos, que luego enseguida, por toda la masacre que vivieron todos los líderes y las liderazas que entraron a hacer procesos políticos y que los conocemos y que los vivimos hasta hoy, que se repite hoy con el proceso de paz de las FARC, o con el tal vez ya no sé si se puede hablar de proceso de paz, pero esos elementos, yo pondría entonces esos elementos, que se sientan en la mesa liberales, conservadores y un representante del M-19, ¿no? El segundo, los grupos guerrilleros que entran a ser parte del escenario del debate de la nueva carta política del país, y colocaría como un tercero la ampliación de los derechos, de los derechos que se dan en general, y ahí uno podría agregar como la liberalización del mercado, ¿no? Que es como un aspecto que podríamos hablar más adelante. Muchas gracias, John. Ya le doy la palabra a los otros chicos. Dentro de lo que era la séptima papeleta, hay dos conceptos muy importantes que quisiera agregar. El proceso se llamó proceso constituyente y no proceso constitucional, ¿sí? Entonces, no sé si entendemos aquí la diferencia entre ellos. Entonces, lo voy a explicar.
El proceso era constituyente porque porque el poder emana en el pueblo y ya no lo iba a hacer la Corte Constitucional, ¿sí? O sea, no estaba en la esfera del poder, ¿sí? Hacer la nueva constitución. Entonces, por eso se llamó constituyente, porque se construyó, ¿sí? Desde el pueblo, ¿cierto? Una mesa constituyente que lograse poder generar la nueva constitución. Eran 70 constituyentes, 70 constituyentes, 74 constituyentes, 70 con voto, 4 no con voto, pero que participaban en las diferentes comisiones, y solamente habían 4 mujeres. Una de ellas, una es gobernadora de Antioquia, que haya sido la única mujer que ha fallecido, y que dentro de todo esto, como dato curioso, el 50% de los constituyentes a febrero de este año ha fallecido, ¿sí? Entonces nos queda el 50% de los que participaron ahí que pueden defender todo ese proceso que se vivió en el 91, que nace a raíz de que en diciembre del 89 los partidos políticos que ya bailaban con el narcotráfico trataron de ingresar al Congreso la ley de no extradición. Es de allí, desde ese punto de inflexión, que el Estado, ¿sí? En su interior se analiza y dice, no tenemos cómo luchar en varios frentes. Entonces muestra su debilidad desde ese punto. Dentro de esto, dentro del proceso constituyente, estando en el proceso, pues la separación de las guerrillas de una mesa central guerrillera, que es la coordinadora guerrillera, deja por fuera o se quedan por fuera por decisión de ellos, las FARC, el ELN. Y hubo un caso muy particular que en el video yo lo desconocía, pero que estaba ahí la persona que representa el EPL, decía que ellos sufrieron una guerra directa de 3 frentes en ese momento, el Estado, los paramilitares, ¿sí? Y un reducto fuerte del ELN en combinación con las FARC en ese momento. Entonces hablaba desde ese punto de vista. Eso quería agregar como datos curiosos. ¿Listo? Le voy a dar la palabra a John porque lo estábamos esperando. Sí, ¿quién me preguntaba? Es Pero, solo una cosa súper pequeña para que lo tomemos al margen y quizás si a alguno le causa curiosidad busque información. Y es que algo muy difícil que pasó con el EPL, especialmente en Urabá, es que ellos se desmovilizan. Es un proceso de paz que fue muy problemático, no logró implementarse del todo. Y en su momento las FARC empiezan a ocupar esos territorios y las FARC termina enfrentándose o termina, no enfrentándose, termina, digamos, como atacando a los desmovilizados del EPL. Eso Exacto. en que muchos de los desmovilizados del EPL que le habían apostado a un proceso de paz, que no encontraron las garantías en la vida civil, terminan haciendo parte de las fuerzas paramilitares en Urabá, con unos resultados que ya todos conocemos muy complejos porque ellos conocían el territorio, provenían del territorio, y esto es un poco para que veamos cómo pasan de ser una guerrilla de izquierda a ser parte de las filas paramilitares. Entonces, claro, digamos, el argumento de muchos de ellos es teníamos que salvar nuestras vidas. Las FARC nos estaba atacando y el gobierno no garantizó el cumplimiento de los acuerdos de paz en lo referente a nuestra seguridad. Simplemente era una nota al margen, porque me parece que esos pequeños datos nos empiezan a dar una luz sobre y a poder entender ciertos fenómenos. O sea, lo siento, me callo. No, tranquila, no, todo bien, muy bien. Jefferson, discúlpeme, ¿sí? discúlpeme un segundo, es que habíamos quedado la vez pasada, me lo habían solicitado, como yo viví ese proceso, que en esa parte les entregara información que efectivamente pues yo estuve allí presente, entonces miren a ver si lo consideran. Eso fue lo que me dijeron la vez pasada. Sí, la vez pasada hablamos, don Jesús, no de este proceso, sino del paro del 77. No, discúlpame. Sobre esto, incluso de la séptima papeleta, y quedamos en eso, porque hay unos datos, por ejemplo, que yo los podría clarificar porque los viví. Bueno, listo. Entonces le entrego la palabra. Voy a darle la palabra a John, que está esperando,
le doy la palabra a usted, don Jesús, y después a María Paula. ¿Listo? Pero lo otro, disculpa, lo otro es que tratemos de rotar la palabra, de no repetir, y hay otras personas que pueden aportar, me Sí. hago entender. Y lo otro, que se respeten los 2 minutos, porque pues si no hablamos para algo. Listo, ok. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces a John Rodríguez. Hola a todos, hola a todos. Hola, John. Bueno, de la Estamos viendo tu cadena, tu tarea. de la Constitución es muy importante recordar la participación de las 4 mujeres, ¿no? Que durante prácticamente toda la vida política del país nunca hubo participación por ellas, y ellas son las que insertan en la nueva Constitución los derechos de las mujeres, porque prácticamente con la Constitución del 86 lo que se vivía era que uno tenía que, para ser ciudadano con derechos, ser blanco, ser católico y tener plata. De resto, las mujeres se veían como un objeto, igual como lo veían hacía 100 años antes. En esa época, pues me perdonan de pronto esa expresión, porque sé que suena muy ruda en estos tiempos, pero así veían a las mujeres antes del 91. ¿Qué aportó esto? Y fue lo que ustedes dijeron al inicio, ver la participación de tres vertientes políticas completamente diferentes, pero las cuales todas tuvieron un poder de decisión y un trabajo en equipo para lograr esa constitución. Del video es muy importante el aporte que hace Aida Bella. A mí me parece que Aida Bella es una luchadora por los derechos de las mujeres y los derechos de los niños, especialmente por todos los niños, porque eso es otra cosa que se añade en la Constitución, y es que con la del 86, prácticamente el que tenía la mayoría de derechos era el primogénito y los de la familia por boda católica. Los demás niños que eran producto de otras relaciones prácticamente no tenían ningún derecho a heredar ni nada de esas cosas. Ay, es que son tantas cosas y son 2 minutos. No, dale, John. Mira, yo creo que las mujeres fueron, de hecho, las que hicieron todos los que eran los derechos de familia, ¿no? Y los derechos del niño lo hicieron ese grupo de mujeres, de las 4 mujeres que estuvieron en la constituyente, ¿cierto? Como para reforzar ahí lo que dice, ¿cierto? Es muy importante porque es que hay un contexto en el cual hoy en día venden la imagen de todos los ex M-19 mal, ¿sí? Como si hubieran sido las guerrillas como las FARC o el ELN, que por producto de la violencia al narcotráfico y la guerra con Uribe se degeneraron en esa guerra, ¿sí? Pero realmente el aporte que hizo el M-19 fue un aporte diferente en un momento de la historia en el cual el Estado prácticamente era de ciertas oligarquías, las cuales se repartían el poder. Cuando yo hablo de esto, tenemos que recordar que antes de la Constitución del 91, por ejemplo, nosotros no teníamos derecho a votar por gobernantes. Y esta decisión de elegir gobernantes era producto solamente del presidente. Y antes venían de una repartición del poder en la cual cada 4 años se elegía un conservador o un liberal. En el video también muestra realmente que